Hola Sasha. Vamos a repasar los verbos regulares en español. El otro día tuvimos clase y me di cuenta que hay muchas cosas que no recuerdas. Entonces, por eso te cuelgo este vídeo. La primera conjugación en español que la tienes aquí, donde te estoy señalando, ya sabes cómo se forma, pero la vamos a repasar. Todos los verbos que terminan en ar son verbos que pertenecen a la primera conjugación y todos se forman de la misma forma que cantar. Y lo que hacemos, igual que tienes aquí, es que a hablar o a cantar se les quita la desinencia, la desinencia, y se le añaden otras desinencias personales, como tienes aquí. Le añadiríamos la o, el as, el a, el amos, el ais y el an a todos los verbos que terminan en ar y que son regulares. Entonces te quedaría canto, cantas, canta, cantamos, cantáis, cantan, al igual que tienes hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Vamos a pasar a los verbos en er, que son verbos que se forman de forma muy parecida, solamente que en estos vamos a tener frecuentemente una e en sus desinencias. Verbos como comer, a los que les quitamos su desinencia y les añadimos las desinencias personales de como, comes, come, comemos, coméis, comen. Y por último vamos a los verbos terminados en ir, que tienes aquí también, los verbos terminados en ir, tipo vivir. A este tipo de verbos también le quitaríamos la desinencia y le añadiríamos las desinencias personales, como son o, es, imos, is, en. Aquí tienes también otros verbos para poder repasar, como tienes cantar, bailar, meter, comer, subir o imprimir. Y como tarea te vas a quedar para conjugar el verbo saltar, el verbo estudiar, el verbo beber. Recordemos ahora, Sasha, algunos de los verbos presente y irregulares. Nos acordamos que los verbos en presente y que eran irregulares presentaban cambios vocálicos. ¿Te acuerdas? Eran verbos en la que la e pasaba a ie, como en el caso de entender, en el que esta e cambia a ie en todas las personas excepto en nosotros y vosotros. Entonces esta ie la encontramos en todas las personas. Después también teníamos verbos como volver, en los que esta o cambiaba a ue, como es el caso de volver, como es el caso de poner, de dormir, por ejemplo, la o en dormir. Esta o cambia a ue en todas las personas excepto en nosotros y vosotros. O en el caso de la e, que es igual que este, pero en ocasiones cambia a ie y en otras ocasiones menos frecuentes cambia a i, como en el caso de pedir, en el que esta e cambia a i. También tenemos los casos en los que la u cambia a ue, como en el caso de jugar.
que tenemos una U que cambia a UE en todas las personas, menos en nosotros y vosotros. Eso en lo que tiene que ver con los cambios vocálicos, que sería la primera irregularidad. Después tenemos la segunda irregularidad en el presente, que son los verbos en los que son irregulares en la primera persona. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de coger, en el que la primera persona solamente, si la podemos extender un poco, en el que la primera persona solamente es la que cambia. Entonces en coger tenemos esta G que cambia a J. También tenemos el caso de conocer, que son los verbos terminados en ocer, como conocer, conducir, padecer, que presentan una Z en la primera persona. Padezco, conduzco, conozco. El verbo dar tiene una irregularidad en la primera persona, añadiendo este hoy, que no es común en ningún otro verbo. Después también tenemos todos los verbos que presentan una G, como hago, y que la raíz presenta una G en la primera persona. Y en este tenemos hago en hacer, pero también lo tendríamos, por ejemplo, en tener, que sería ten, y nos presenta una G en la primera persona. O también el verbo valer, que presenta una G en la primera persona. Y como este, hay algunos otros que también ya iremos viendo. También es el caso de traer, que tenemos aquí, que presenta una G en la primera persona. La misma operación con saber, que presenta este C en la primera persona, con salir, que también nos presenta una G en la primera persona, y con poner, que nos vuelve a presentar una G en la tercera persona, en la primera persona, perdón. Vamos a la tercera irregularidad, que son los verbos que tienen más de una irregularidad. La primera irregularidad sería en la primera persona, como por ejemplo el verbo venir, que presenta una G en la primera persona y después también tiene el cambio vocálico. Lo mismo ocurre con decir, que presenta una G en la primera persona y presenta cambio vocálico. Lo mismo ocurre con oír, que presenta G en la primera persona y luego hay un cambio vocálico presentando una Y. Y lo mismo ocurre con tener, que presenta una G en la primera persona y luego cambio vocálico de E en IE. Y por último, tendremos que hablar de los verbos que son totalmente irregulares, como el verbo ir, cambiando totalmente, o el verbo ser, muy importante también, cambiando totalmente su forma. Soy, eres, es, somos, sois.
autumn. Y bueno, Sasha, con esto terminamos la parte teórica de los verbos irregulares y la tienes que conocer bien para que a la hora de hablar de las acciones habituales puedas conjugar bien los verbos y expresarte de una forma correcta.